Anoche se abrió la puerta de él, anoche se abrió la puerta de él y a mi corazón se vino la paz, a mi corazón se vino la paz. La cosa es que yo hoy puedo creer, la cosa es que yo hoy puedo creer que Jesús te salva y sigue siendo el rey. ¿Sí? ¿Se escucha mi voz? ¿Se escucha mi voz? Eso esperamos con muchas ansias. Bienvenidos todos, ahora sí que sí, a Entre Cuatro Paredes en este miércoles 28 de octubre del año 2020. Sí, qué bueno que fue comenzar. Bueno, yo decía que estábamos muy contentos. Ha sido una semana un poco movida. Partimos con un plebiscito que, bueno, gracias a Dios Chile todavía está en pie y la iglesia también todavía permanecemos. Así que, qué bueno. Agradecemos a Dios por esa muestra de su amor y su fidelidad. A ver, voy a ver si se escucha. Sí, me parece que sí se escucha chacho porque nadie ha reclamado lo contrario. Y sí, efectivamente, tuvimos un inicio de semana muy interesante, muy diferente también en nuestro país. Y gracias a Dios que podemos estar bien. Aquellos augurios medio extraños que habían por allí no se concretaron, no se cumplieron. Así que felices también nosotros por eso. Y a seguir orando, a seguir participando, ¿no es Ahí está. cierto?, de lo que te corresponde. Son cosas que pasan en vivo y en directo. Y qué bueno que sucedió al inicio y no a mitad de Claro. transmisión. Hubiera sido una pena. Sí. Oh, sí. Me dijeron que parece que falta el logo. Me dijeron por ahí, ¿no? Ya. Ah, mira, la gente ya lo tiene muy claro lo que... Sí, lo que falta en nuestra puesta en escena. Bueno, damos gracias a Dios. Entonces, como decíamos, nosotros como iglesia seguimos en pie, caminamos y somos la José Osorno que realiza este programa Entre Cuatro Paredes, simbolizando un poco la situación en la que nos encontramos. Algunos en cuarentena, al menos en la ciudad de Osorno todavía. Otros con muchos cuidados también y restricciones para que no hayan problemas con este tema de contagio. Yo, gracias a Dios, me salvé. Yo volví al trabajo esta semana. Ayer, martes, terminó mi licencia el lunes, así que volví el martes al trabajo. Así que, gracias a Dios, hasta aquí todavía estamos bien. Perfecto. Nosotros, sí. Te tocó ser vocal de mesa, Josías, el domingo. Sí, ¿Qué tal la desde... experiencia? ¿Estuvo todo tranquilo? Sí, fue emocionante igual participar en esta ocasión porque había un poco más de ansiedad quizás. Yo, bueno, les comentaba la semana pasada que era la tercera vez que iba a participar como vocal de mesa. Y claro, había una tensión más especial en el ambiente. Mucha gente llegó a votar. Es una mesa donde hay 311 inscritos y generalmente van 90, 100 personas. En esta oportunidad llegaron más de 140 personas, así que estuvo mucho Oh, más movida la jornada. Fue una jornada bastante agotadora, pero bien interesante también ver las reacciones de las personas, posterior a lo que sucedía ahí también. Conversar con las demás personas que eran vocales de mesa en esta ocasión. Así que fue todo un desafío. Y ahora esperar nomás la remuneración para ese trabajo ajá. honesto Sí, ¿y que hemos cuánto es realizado. cuánto te pagan, hermano? ¿Cuánto es el monto? Yo Es un 0,75 de la UTM, me parece, ya no me acuerdo, de alguna unidad UTM son 45 lucas, UF debe ser, la unidad financiera, porque es 26 alrededor mil. de, claro, es 0,75 de la unidad financiera. Entonces son como Casi 20.000 pesos, 30. una cosa ahí. Ah, mira qué bien. Claro. No es malo. Son más de 12 horas de trabajo, sí. Pagan más Ah, que claro, no entre no, cuatro no paredes, en estamos todo bien caso. pagados. Oh, nuestro programa todavía no se afirma para que tenga publicidad, pero ya pronto seguramente tendremos publicidad y a lo mejor Claro, podremos ¿no? hacer este programa con fines de lucro. No. Si alguien tiene vende algún producto relacionado a estar entre cuatro paredes, también puede
puede decirnos, llamar, hacernos un contacto simplemente y lo podemos acá gustosos nosotros, después de haber Claro. probado los productos, Oye, eso es una promocionarlos. muy buena idea. ¿Eh? Si alguien de los que nos escucha necesita promocionar sus productos, sobre todo en este tiempo que han habido muchos emprendedores que han tenido sus negocios a través de internet, con gusto promocionamos, ¿sí? Si Han vende surgido. fruta, nos manda unos plátanos, unos naranjas, un kilo ¿Cuál de es tu fruta mandarinas. favorita? Yo creo, a ver, yo creo que el plátano, o sea, no sé si lo define así, pero es lo que, si quiero comprar fruta, lo único que se me viene a la mente son los plátanos, Mm, ¿sí? mira, ¿Y tú? me gustan las frutas dulces, pero que con ese toque ácido. Puede ser Ah, frutilla, ¿qué estoy frambuesa, diciendo? En etcétera. realidad, en realidad Mango. me gusta la cereza, ahora que lo pienso. Sí, Ya se viene la época de las cerezas. sí, hay una cereza que es amarilla, que es muy, muy rica. Autóctona también de acá de la región de... No, no lo sé, pero sí, esta es la zona de las cerezas, pero hay una cereza amarilla que en la universidad había un árbol de cereza amarilla Mm, y daba, maduraba en diciembre, así que la hacíamos chupete, como se dice. claro. Hoy día tenemos un tema también porque esta semana se celebra algo súper importante Claro. que es el día en que Martín Lutero, este hombre que es reconocido en la historia como el reformador de la iglesia, clavó las 95 tesis en la iglesia, no me acuerdo el nombre, pero básicamente presentó 95 tesis un 31 de octubre de 1517 en la iglesia del castillo de Wittenberg, en respuesta a los abusos en general que tenía la iglesia católica, que ya llevaba más de 1000 años eh, decidiendo el futuro de la humanidad, un imperio, tremendo imperio. Exactamente. Sí, no Mil solo de cerezas años. vamos a hablar. 1000 años es mucho tiempo en la historia. O sea, perdón, en la historia no parece tanto tiempo, pero 1000 años pesan en la historia de la humanidad. Así es. Sí, definen muchas cosas que hasta el día de hoy repercuten. O sea, que la iglesia romana haya gobernado, decidiera, por ejemplo, en esos 1000 años y un poco más, decidió cómo se repartía la tierra, ponía reyes donde quería poner reyes y te estaba bajo control de todo. Y si, Claro. y si tú eras disidente, básicamente era morir, era excomulgado de la comunión católica y destinado a morir, ¿cierto? Así que Exacto. imagínense lo que se celebra el 31 de octubre. Así que vamos a hablar de eso. Tenemos un invitado muy especial que en la iglesia de Ujú. Osorno lo conocemos, ha compartido con nosotros muchas veces, ha sido de mucha bendición para los jóvenes, para los hermanos, y va a estar con nosotros. No sé si le damos la bienvenida ya. Yo creo que sí, y le vamos a pedir si está por ahí todavía con nosotros que encienda su cámara para aparecer Se fue. de forma mágica. Parece que, parece que en vez de apretar, se fue. Bueno, ahí seguramente se va a unir a nosotros, a esta persona de Perfecto. la que estamos hablando. No la hemos nombrado, ¿cierto? Parece que todavía no. La hemos mencionado ya en todas las redes sociales, así que no hay mucho Mm. que, que mantener La en la sorpresa. incógnita, claro. Sí. Pero Eh, decir un poco también que eh, por eso es que también se celebra el Día de los Evangélicos o el Día de la Fe Evangélica, el Día de los Protestantes, porque en honor a ese mismo evento. Martín Lutero era un monje católico romano, muy estudioso de las escrituras y que siempre, bueno, se dice que en la historia los estudiosos de las escrituras son un poco peligrosos porque en su aprendizaje traen a la luz muchas cosas también, porque sin duda el Espíritu Santo dirige, gobierna. claro que Eh, sí. yo no sé tú. Ah, sí, yo recuerdo haber participado, claro. Recuerdo haber participado en una ocasión en Chiloé. Yo era pequeño, sí, allá en Quellón. Teníamos globos blancos, salía todo el consejo de pastores. Con ellos lo organizábamos esto.
Voy a... Ahí estamos de vuelta. ¿Sí? ¿Y se habrá escuchado lo que hemos hablado, no? Sí se ha escuchado también. Se escuchaba y se veía que estaba... quería ver si estaba el pastor Sergio por ahí. Sí, busquémoslo, busquémoslo, se nos perdió el pastor Sergio. Bueno, pero como yo les comentaba, yo de chiquitito iba a las marchas. Habré ido unas 7 veces. Y en ese tiempo que era un poco más, la iglesia estaba un poco más escondida, no tenía tanta participación a nivel social. Estoy hablando hace 20 años atrás. Claro. Entonces, igual era un fenómeno bien fuerte porque se juntaba mucha gente en la Plaza de Armas. Y la sensación, yo pequeño ahí, de estar cantando alabanza en la calle, en la Plaza de Armas de la ciudad, igual era como importante, Claro. muy importante. Sí, de hecho, creo que este es uno de los años donde no se van a poder realizar estas actividades, pero se hacen Claro, constantemente. El año pasado igual fue complejo por toda la situación social en la que estábamos viviendo. Entonces, muchas de esas ¿verdad? manifestaciones al aire libre se llevaron a cabo en gimnasios, en escuelas, eh, Ah, en recintos cerrados, claro. en recintos cerrados, sí. Pero sin duda que son instancias, son Instancias instancias bonitas, muy, muy bonitas. hermosas. Sí. Lo otro también que quiero resaltar que igual no participan todas las iglesias, igual normalmente eh, hay iglesias que no participan. Y esto se ve mucho más fuerte en las comunas más chicas porque, por ejemplo, yo trabajo en la comuna de Río Negro y allá hay un grupo, diría menos de la mitad de las iglesias son las que se unen a participar de estas actividades masivas. Entonces, eh, no sé si será por la participación que tienen en particular en la marcha, pero normalmente, por ejemplo, en la marcha en sí se necesitan instrumentos acústicos para que suenen, para que canten, mandolinas. Pero cuando se hace la actividad central, que siempre se hace como una reunión, normalmente hay instalaciones de equipos electrónicos y no hay mucha participación de los coros en general. No sé si ahí es donde se sienten un poco más aparte. Algunas iglesias que son las más numerosas en este caso, que son las iglesias pentecostales. Claro, sí, este fenómeno o estas celebraciones o formas de celebrar igual han ido, yo siento un poco a la baja, no hay mucha en cuanto a la participación, Mm, ¿no? Al ánimo, siempre está el ánimo de poder recordar esta fecha, de celebrar, por supuesto, pero me parece que la participación en muchas ciudades ha menguado, ha disminuido en los últimos años. claro. Lo otro es que, bueno, nosotros como iglesia local de Osorno igual nunca hemos tenido una participación eh, como, como una invitación a la iglesia de Osorno. La verdad creo que yo pienso siempre ha sido participaciones espontáneas nuestras y en su momento nuestros pastores han autorizado a los hermanos o quien haya pedido permiso, ¿no? Le da libertad si quieren participar o no de estas actividades. Eso es algo igual bien curioso. Claro que sí. Eh, Tenemos al pastor Sergio con nosotros. Se nos había perdido y Sí, volvió, gracias a Dios, como la ovejita. Pastor perfecto. Hola, hola. Sergio, bienvenido. ¿Está ya? ¿Sí, en escena? Muy buenas noches. Se escucha fuerte y Bienvenido, claro. pastor. Qué alegría tenerlo Gracias. con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Eh, Gracias porque tuvo la disposición de ver también los temas que queremos tratar y sin duda nuestro invitado siempre es el que toma la palabra en general de este programa. Claro, claro. Yo creo que no todas las personas quizás están al tanto o conocen al pastor Sergio, así que vamos a hablar un poco. Primero que le vamos a pedir que se pueda presentar, de dónde se conecta, cuál es el vínculo que tiene con la iglesia de Osorno. Seguro hay algunas cositas muy curiosas por ahí que la gente no sabe. Entonces que nos pueda comentar acerca de su familia, acerca de su iglesia también, dónde ejerce, etcétera. Oh, se nos fue, parece. No sé si será problema Parece. de señal. Pero ya ahora está solucionado.
Ah, ya. Así que gracias a Dios estamos ya para salir. ¿Se pegó? Ahora está Sí, bien, ahora está ahora bien. sí. Ah, ya. Ah, ok. Qué bueno. Bueno, mi nombre es Sergio Ojeda. Yo soy ahí familiar del joven Josías, está por ahí. Soy su tío, hermano de su hermana. Así que estoy como en casa, me imagino. Y yo me siento muy halagado de que me hayan invitado a ser parte de este conversatorio. Esperamos en el Señor poder ser un aporte para lo que ustedes quieren también o tienen como objetivo en esta noche. Así que esa es mi relación ahí con la iglesia de Osorno. Genial. Pastor, usted, cuéntenos, casado obviamente, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántos años de pastorado? Estamos en el año 22 de nuestro Mm, ministerio. Junto a mi esposa Mirna tenemos 3 hijos. El mayor es Gerson Eduardo, de 21 años. Después lo sigue Álvaro, de 17. Y la pequeña Paloma Esther, que va a cumplir ya 11 años el mes de diciembre, si Dios quiere. Así que prácticamente nos casamos y partimos en el ministerio. Nos casamos el mes de noviembre del año 97 y ya a comienzo del año 98 estábamos en el ministerio pastoral en ese tiempo no era comuna, pero ahora sí lo es, Hualpén, en ya. Hualpencillo. Ah, La, mire. Porque, la séptima región iba a decir, creo. o- octava región. Octava, Esa es la octava región, octava está región. como pegado ahí con Concepción y toda esa urbe que hay ahí. Ahora estamos Perfecto. en Levo un poquito más al sur, 2 horas más al sur, Levo. por la cuenca. Ya. ¿Y cómo le ha la cuarentena o la pandemia por allá? ¿Les ha golpeado Y mucho? estamos, creo que esta es la 6ª semana en cuarentena, Ya. ¿ya? Y la verdad es que si yo fuera, no sé, autoridad sanitaria, no justificaría mucho la cuarentena acá en León en realidad, pero bueno, hay que saber someterse y ser prudentes también, pero gracias a Dios los casos, a pesar de que al acumularlos se ve un número un poquito más grande, pero en la actualidad casos activos no son muchos. Así Claro. que igual ha sido una experiencia estar ahí en cuarentena, pidiendo todos los permisos habido y por haber cuando queremos salir a comprar algo. ¿Y Perfecto. cómo ha vivido como pastor este tiempo? Que es difícil. Ha tenido que aprender a usar programas seguramente. Sí, claro, pero en realidad es un aprendizaje tremendo, o sea, tú puedes sacar lo mejor a través de una experiencia que no habías vivido nunca antes. Cómo ser pastor en tiempos de pandemia realmente fue un desafío tremendo, pero tenemos la gracia del Señor, que siempre Él está allí manifestándonos su buena voluntad Mm, y hemos tenido que aplicar un plan B en lo que se refiere al ministerio propiamente tal, un plan B. Esto no estaba para nada programado. De repente llegamos al 15 de marzo, nos dijeron que se detenía todo y qué vamos a hacer. Entonces, al final ya viene todo esto de las redes sociales y la tecnología, pero en el aspecto más espiritual, en lo que concita nuestra relación con Dios, ha sido una cosa tremenda porque, insisto, esto ni nuestros abuelos ni nuestros tatarabuelos vivieron lo que estamos viviendo nosotros hoy. Entonces, ciertamente es un aprendizaje, una cosa totalmente nueva, por decirlo de alguna manera, que nos ha servido mucho para entender también algunas cosas que el Señor nos demanda en la Escritura. mm. De repente uno tiene un discurso y de pronto se encuentra con que está, digamos, en la acción misma y allí uno aprende a conocer más al Señor y aprende también a ver su mano en otro escenario. Claro. Así que ha sido un tiempo realmente
de aprendizaje, de reflexión, de estar con la familia, cosas que antes no se podían hacer de una manera tan asidua o tan consistente como se está haciendo el día de hoy. Así que Dios usa las pruebas pues, para enseñarnos cosas importantes y edificarnos y fortalecernos en lo que Él nos quiere enseñar. Así que Claro. interesante, como decía Josías por ahí, interesante porque yo le digo a los hijos, mire, ustedes le van a poder contar si el Señor no viene antes a su hijo, a sus nietos, de una pandemia a nivel mundial. Así que no todos tienen esa posibilidad. Claro. Tenemos que sentirnos privilegiados de este tiempo. Claro que sí. De este rito histórico. Sí, Así es. estamos viviendo historia. Este 2020 va a caer en los Pas- palmares del... Sí, y nosotros estuvimos allí. Y entre cuatro paredes estuvo allí. Claro. Así que, bueno, entremos en la temática que nos reúne hoy. Queremos hablar un poco de esta reforma protestante, este personaje que aparece en la historia, Lutero. Queremos explicarle a los hermanos, a quienes están conectados junto a nosotros, que conozcan un poco o recuerden algunos qué fue lo que sucedió, por qué sucedió este hecho, en qué contexto cómo se realizó esta situación de la iglesia imperante, la iglesia romana en esos tiempos. Así que, mi pastor, le dejamos ahí el espacio para que, por favor, como maestro de la palabra, también nos pueda mostrar el panorama. ¿Qué sucedió? ¿Qué es esto de la Reforma Protestante? Muy bien. Bueno, cuando hablamos de la Reforma Protestante, no podemos hablar de un evento, ya como lo que eventualmente se conmemora el 31 de octubre, sino que ese es como el evento que marca, ¿verdad? Lo que ya fue directamente la reforma de la Iglesia. Pero este es un movimiento que venía prácticamente 2 siglos atrás, desde el siglo XIV, ya habían aires de reforma con los precursores, Juan Hughes, Wycliffe, ¿verdad? Pero lo que marca el momento, digamos, es precisamente cuando este monje alemán, agustino, Martín Luther le dicen en Alemania, él clava las 95 tesis allí en la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania, que en el fondo era una crítica, una reacción, digamos, a ciertas prácticas que realizaba la iglesia católica, fundamentalmente lo que era la venta de las indulgencias. Quizá usted se preguntará qué era la venta de indulgencia. En el fondo era pagar así, chin, plata, para que los pecados sean perdonados. Entonces se creía, ¿verdad?, que el Papa o los sacerdotes tenían como la facultad de absolver acerca de ciertas culpas. Entonces por ahí se creó esta venta de indulgencia en la cual la persona decía, mire, yo puedo pagar tanto por un año de perdón o unos meses de perdón, o eventualmente transferían bienes como terrenos, propiedades, ¿verdad?, con el fin de que sus pecados le fueran perdonados, ¿no es cierto? Obviamente que estamos hablando de una cosa bastante corruptible, por decirlo de una manera bastante suave, ¿ya? Claro. Y obviamente que todo esto que se venía dando ya la iglesia como ama y señora, digamos, sacudió o hubo, ¿no es cierto?, reacciones, en lo cual personajes como Martín Lutero se dieron cuenta que esto no tenía absolutamente relación alguna con lo bíblico, con lo doctrinal, y finalmente se levantaron estos movimientos reformistas, y ya a partir del siglo XVI, después de la Reforma, ya se empezaron a levantar otras ramas del cristianismo, lo que se le llama el protestantismo, porque obviamente surgen de esa reacción contra la iglesia,
de esa protesta contra la iglesia, y entre ellos tenemos, por ejemplo, el luteranismo, que fue prácticamente la primera religión protestante, digamos, que se conoce. ¿Mm? Pastor, igual es Sí, interesante recordar que no es que llevaban, no sé, 10 años incorporando esas doctrinas de abuso, porque digamos que la cúspide religiosa eran quienes podían interpretar la escritura, todo el pueblo común básicamente ignoraba y no tenía acceso a tener una Biblia, a conocer si las cosas eran así o no, como se les enseñaba. Pero esto de las indulgencias no era algo que llevaba 10 años o 20 años, eran cientos de años en que la Iglesia Católica realizaba esto. Entonces, por eso es que cuando se habla un poco del poder que obtuvo la Iglesia romana, eh, como usted decía, en propiedades, en terreno, en dinero, eh, claramente el poder que obtuvo fue mal habido. claro, bueno, todo lo que se conoce históricamente como la Edad Media Mm. eh, abarca aproximadamente 10 siglos, desde el siglo V aproximadamente, lo cual la Iglesia Católica prácticamente era la mediación entre Dios y la gente. Bueno, obviamente que no todos tenían el acceso a la interpretación de las escrituras, por lo tanto la gente creía ciegamente en lo que se le enseñaba en las iglesias, que en el fondo eran muchas tradiciones, muchas cosas heréticas, inventos eventualmente que se llevaban, digamos, como parte de la docencia o la enseñanza de la iglesia, y la gente no tenía la capacidad como de contradecir o de refutar. Entonces, por eso es tan interesante el tema de la reforma, porque en el fondo saca esa Biblia que estaba secuestrada por el clérigo y lo pone en las manos de la gente común, ¿ya? Y obviamente que eso produjo una reacción eh, en la cual la iglesia se ve muy ofendida, muy afectada. De hecho, Lutero debió presentarse varias veces frente digamos, a las autoridades de la iglesia, hasta que ya el Papa León X, ¿no es cierto?, le condenó, lo excomulgó prácticamente como un hereje de la iglesia, y también el emperador Carlos V lo declara proscrito, desterrado, tras escuchar sus razones en la dieta de Worms. Ahí estamos hablando en el siglo XVI, el año 1521. ¿Ah? Pero evidentemente eran años que se estaba dando esta dinámica al interior de la iglesia. No pocos, 10 siglos, 1000 años prácticamente. Claro, sí, que tremendo. Y cómo fue que la iglesia llegó a ese punto? Que es igual interesante porque cuando nosotros tenemos la imagen, al menos los que han leído la escritura, de la última iglesia o del momento en que Juan estuvo en Patmos y de ahí escribió las cartas a estas iglesias que aparecen en Apocalipsis, y luego viene, Juan muere y tenemos solamente la historia que nos habla de cómo fue esa primera iglesia del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, todos siendo perseguidos, hasta que en el quinto Hasta el siglo, tercer siglo, claro, y luego esta iglesia, prácticamente el tercer siglo. claro, luego esta iglesia, Roma captura de alguna forma para algunos es una obra de Dios, para otros fue una manipulación política de Constantino que institucionalizó la iglesia como parte del Imperio Romano y luego allí quedó capturada, como usted dice, 1000 años, Claro, capturada en esa mezcla político-religiosa. Entonces, claro, mm, sí, porque Constantino, recordemos que a diferencia de los emperadores que estuvieron anteriormente,
él, digamos, miró con cierta simpatía la fe cristiana, se habla que él tuvo como una visión de una cruz y todo eso. Y en el fondo él como emperador, él era la máxima autoridad, o sea, nadie le podía contradecir. Y entonces, bajo su, su potestad, él entonces disemina todo lo que es el cristianismo por el imperio, pero se hace esta mezcla de la política y la religión. O sea, la iglesia no solamente tenía un poder religioso, sino que el poder político, digamos, lo llevó básicamente a caer en todo este tipo de situaciones que finalmente terminaron, como yo dije anteriormente, corrompiendo todo lo que era la iglesia, la fe, la doctrina. Pero estamos hablando no como hoy vemos, por ejemplo, en nuestro propio país. Por un lado vemos la clase política, por otro lado vemos la clase religiosa. En ese tiempo, digamos, en Europa occidental básicamente, se daba, digamos, toda una mezcla de lo político y lo religioso. Por eso es que se decretaban estas cosas como leyes, y la gente servilmente simplemente tenía que someterse a ellas. Y había una ignorancia tremenda. De hecho, a este periodo de la Edad Media, muchos historiadores lo llaman como un periodo de oscurantismo, de oscuridad, donde prácticamente no había una luz que permitiera que la gente pudiera ser un poco más autónoma en cuanto a su manera de pensar o a sus creencias, ¿ya? Ellos estaban muy, como la política y la estaban tan afianzadas, entonces existía siempre este temor a Dios, el pensamiento trascendente de lo eterno, que está bien, nosotros decimos está bien que la gente piense en lo eterno, pero los medios que la iglesia le entregaban era totalmente anti-escritural, pero la gente en el fondo no vivía pensando en qué voy a hacer el otro año o cómo voy a hacer acá, qué sé yo, sino en el fondo es dónde voy a estar en la eternidad. No sé si me explico. Claro. Entonces se creó todo eso para decir, bueno, tú tienes que estar bien con Dios, por lo tanto tienes que hacer esto y esto. Y por eso es que vemos bueno, la venta de indulgencias por una parte y por el otro lado la compra de indulgencias prácticamente sin poner digamos, un freno o alguien que dijera esto no es así, sino que, como insisto, de una manera muy, muy servil la gente llegaba, inclusive gente humilde, ¿no? No los feudales, sino la gente trabajadora, ¿verdad? Muchas veces con mucho frente a sus necesidades, juntaban sus monedas para ir a pagar, digamos, algunos pecados que ellos habían cometido a la iglesia. Claro, claro, porque la Iglesia Católica, como usted dice, se enfocó en la doctrina de la justicia de Dios, de su ira, del infierno, y ese era el tema. Entonces el temor de la gente a ir al infierno era real, y ese temor seguramente algunos muy compungidos de corazón, en verdad, arrepentidos de sus pecados, iban a este medio de obras que le impuso la Iglesia, que es terrible, porque uno sabe en su experiencia lo difícil que es lidiar con el sentimiento de pecado, lidiar con la culpa, lidiar con esa sensación de condenación, que es algo también que finalmente ese sentimiento nos lleva a Cristo. Pero si nadie nos muestra a Cristo, como dice el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si nadie les predica la verdad en este caso? Entonces, si el camino, les decían, el camino para tu redención, para tu salvación es comprar esta indulgencia, es un daño terrible al Evangelio, a lo que Cristo vino a hacer por nosotros, que a ese compungido de corazón ante la realidad del infierno y la realidad de la condenación, le estaban privando de ir a Cristo, ¿verdad? Esa salvación por obras. Claro,
queda inoperante o insuficiente al sacrificio de Cristo. O sea, estamos hablando de cosas realmente importantes, fundamentales, de lo que nosotros hoy, como herederos de la Reforma, sabemos tan bien, y nunca se nos ocurriría, digamos, poner en contradicho lo que hemos aprendido. Pero en ese tiempo existía mucha ignorancia, digamos, de la gente en los aspectos religiosos. Recuerda que las misas, digamos, que se realizaban, se hacían en latín. O sea, si yo voy a una iglesia hoy y me hacen un culto en latín, yo no entiendo nada. ¿Ah? Lo único que me queda quizás es la conformidad de haber estado en un lugar donde se mencionó a Dios, pero no entendería absolutamente nada de lo que se dijo, de lo que se trató. Y desgraciadamente eso es lo que ocurría. Eso es lo que ocurría. Entonces eran muy pocos los que tenían acceso realmente a la escritura antes de la reforma religiosa. No sé si hablamos de esas 95 tesis, en algún resumen, bueno, vamos a mencionar las 95, pero en sustancia. No vamos a nombrar las 95. Estaríamos hasta la... Pero no 24, que sea. Claro, en el fondo, para hacer un resumen, las 95 tesis fue un cuestionamiento de parte de Martín Lutero hacia la Iglesia Católica. Como he dicho, básicamente por la venta de indulgencias y la venta de cargos eclesiásticos que también se vendían. Entonces, en el fondo, estas 95 tesis era una carta hacia la Iglesia Católica, digamos, para refutar lo que ellos enseñaban al respecto, y esa carta contiene 95 denuncias, ¿ya? La cual, como dijimos, finalmente, de acuerdo a la tradición, se clavó en las puertas de la iglesia y en el Palacio de Wittenberg el 31 de octubre del 1517, ¿ya? Este hecho, como mencionamos al comienzo, dio inicio a la reforma de la iglesia y al nacimiento de varias tradiciones dentro del cristianismo, tales como el luteranismo, el presbiterianismo, el anabaptismo, que es como la primera ola protestante que se produjo aquí. Pero en el fondo era eso, una carta que reacciona contra las prácticas de la Iglesia Católica. Sí, es importante ver que la actitud de Lutero no era romper la iglesia, no era destruirla, no era en definitiva generar el conflicto que se generó. Yo creo que lo que se muestra, lo que se habla de Lutero es que su intención era mostrar dónde estaba el mal. Su intención era dar a conocer para que la iglesia cambiara su forma. Él no tenía intenciones de salir de la iglesia católica. Él, en cierta forma, también fue un poco sufriente en esto, porque presentó estas tesis, siendo él un profesor. Él, digamos, desde la academia, él plantea todas estas cuestiones. Claro. Claro, o sea, en el fondo aquí no está la idea de formar otra iglesia, sino de reformar la que había. Pero evidentemente Lutero se da cuenta, digamos, de los abusos que se estaban cometiendo, y en ese tiempo también se estaba dando un fenómeno bien interesante en el mundo, en lo que es la historia del pensamiento, ¿ya? Recordemos que en el siglo XVI, fin del siglo XV, siglo XVI, se inicia lo que se conoce como el Renacimiento, ¿ya? Claro. Y esto es bien interesante porque obviamente este pensamiento permea la iglesia. ¿Cuál era el tema, lo que se provocaba allí? Que la razón, mire qué interesante, la razón, el pensamiento empezaba a tener prioridad sobre la fe ciega que se vivía durante la Edad Media.
Recordemos que en ese tiempo surge un movimiento que se llamó la escolástica, ¿ya? Y la escolástica viene de escolar, escolástica, escolar. Fue una corriente filosófica que buscó relacionar e integrar de la mejor manera posible la razón con la fe. Decir, bueno, no es que estemos echando por tierra la fe, pero aquí la razón también es importante, y entonces eh, sin, ellos colocaban ciertamente la fe por sobre la razón, pero decía también aquí hay que pensar un poco, o sea, si Dios también nos dio la capacidad de razonar, no podemos aceptar ciegamente o servilmente lo que se nos está enseñando. Entonces viene este pensamiento ya tomando mucha fuerza, y es precisamente también a raíz de eso que Lutero también, sin duda permeado por esto, dice, bueno, aquí hay algo que no está bien, ¿no? Porque dice que hay que pagar para ser salvo, pero la Biblia dice que es por la fe, es justo por la fe, vivirá. Y entonces él redacta esto, y me imagino con mucho temor, no era un hombre avasallador, por decirlo de alguna manera, pero él ve que hay algo que se tiene que cambiar, ¿ya? Y entonces todas estas prácticas finalmente fueron denunciadas por Martín Lutero: el lucro de la fe, la venta de indulgencias, la crisis institucional y moral que se vivía en la Iglesia Católica en aquel tiempo debido a la corrupción, esta venta de cargos eclesiásticos, como mencionaba anteriormente, la venta del perdón de los pecados, las indulgencias, la venta de reliquias. En el fondo todo era un negocio. Entonces la Iglesia tenía un alto poder político, económico, ¿no es cierto? Y esto en cierta manera también generó un cierto descontento dentro de la nobleza alemana y el poder político que ostentaba la Iglesia. En aquel tiempo se estaba viviendo esta fase de transición, como yo mencionaba, digamos, estaba saliendo del feudalismo, que era una forma o un sistema político que dominaba Europa durante la Edad Media. Ya se estaba pensando en las monarquías nacionales. Entonces, en el fondo es un cúmulo de cosas que finalmente provoca esta situación dentro de lo que era la Iglesia Católica. Claro. O sea, hay un fenómeno social que se estaba dando, que se iba a dar, y paralelo a eso ocurrió todo también este fenómeno. Así Eh, es. la infabilidad del Papa, que ese era otro punto, me parece que también estaba dentro de las tesis, de cómo el Papa toma este lugar, interpretando o malinterpretando un texto de la Escritura, cómo toma el lugar de vicario o de mediador, una posición que no le toca, ¿verdad? Sí, claro. Mira, a raíz de la reforma del siglo XVI, en la Iglesia Católica se produce un fenómeno que se conoce como la contrarreforma. Mm, Es decir, necesariamente este movimiento llevó a la Iglesia a que se autoexaminara, ¿ya? Pero fíjate que la infalibilidad del Papa no fue una de las cosas que se revisaron, ¿ah? Recordemos que es uno de los temas que todavía está en boga en la actualidad, ¿ya? claro. Sin embargo, hubo otras cosas que sí se revisaron, algunas para bien, pero básicamente otras eran prácticamente castigar a lo que ellos llamaban los herejes, ¿no es cierto? Mm, Y aquí la Iglesia Católica sacó, digamos, su peor lado, llamémoslo, porque a raíz de esto se produjo, por ejemplo, lo que fue el retorno de la Inquisición. Estamos hablando del siglo XVI. Habían prácticamente policías, para usar un nombre que se pueda entender, que levantó la Iglesia Católica para vigilar, para hostigar, para detener, para castigar a los que no estaban siguiendo la doctrina católica.
y miles de protestantes y judíos, integrantes de otras religiones también, fueron perseguidos, castigados, y muchos murieron por el tribunal del Santo Oficio, que era como se le llamaba. También, fíjate que se hizo una lista de libros que se llamaron los libros prohibidos, ¿ya? Le llamaban el índice Librorium Prohibitorium, está en latín. Eran los libros que tenían contenido contrario a los principios y a las ideas que defendía la Iglesia Católica. Entonces, estos libros eran incautados y se quemaban en hogueras públicas. Quien fuera atrapado con materiales de este tipo recibía severos castigos. Entonces, varios autores, escritores, muchos científicos fueron arrestados y fueron condenados por escribir libros con ideas no aceptadas por la Iglesia Católica. ¿Ah? Luego se creó también, a raíz de esta contrarreforma, las empresas de Jesús, ¿ya? Que era una compañía que hoy se conoce como la Compañía de los Jesuitas. Ah, jesuitas. ¿Ya? Estos fueron encaminados para llevar, digamos, la fe a lugares apartados como continentes africanos, americanos, asiáticos, y tenían como objetivo principal convertir a los nativos en nuevos católicos, no solamente por un adoctrinamiento. O sea, cuando tú vas a evangelizar o a misionar, tú llevas una propuesta, tú llevas una palabra de parte de Dios y la persona verá si la acepta o no la acepta. Bueno, aquí, por decirlo de alguna manera, el tema no funcionaba así. O sea, o eras católico, no te quedaba ninguna posibilidad. Y ahí tenemos algunos escritos históricos que se hablan, ¿no es cierto?, acerca de la cruz y la espada, ¿no es cierto? Claro. Realmente era muy, muy avasalladora su forma de evangelismo. Interesante el hecho histórico de que en 1492 se descubre América, o sea que estamos hablando de menos de 20 años, no, menos de 30 años, entre que ocurre este evento del Martín Lutero. Entonces, era como el momento en que esto debía ser. Lo otro que pensaba era la importancia de la imprenta, de este avance tecnológico de la época que surgió providencialmente. Entendemos que de otra forma no habría sido posible también el avance de la reforma sin el avance tecnológico del momento, que era la imprenta. Algunos lo extrapolan o lo comparan con el uso de la tecnología. Hay varios que dicen la Iglesia debe tomar la tecnología, usarla para bien, porque la tecnología de alguna manera siempre ha sido un motor o un nexo, un puente para seguir llevando el Evangelio y que esto no se estanque, que desborde como ríos el Evangelio hacia donde haya lugar. Claro, cuando uno revisa todo este tema de la reforma y luego los eventos que se produjeron muy cerca uno del otro, que fueron dando inicio a la época del Renacimiento, como tú hablabas, del descubrimiento de América, también de la creación de la imprenta, fueron aspectos que ciertamente contribuyeron tremendamente a lo que estaba sucediendo allí en Europa en ese momento. Recordemos que la Biblia fue el primer libro que se imprimió, digamos. Entonces, eso trajo un tremendo avance a lo que significaba difundir los pensamientos reformistas y que la Biblia pudiera llegar a gente común, ¿ah? Que pudiera tener acceso, digamos, a la escritura. Fue algo sin duda que Dios propició. Recordemos que Dios, Él no se queda atrapado, Él va en el tiempo, y sin duda que frente a eso, quizá el clamor de muchos que en su ignorancia suplicaban, Dios escuchó esos ruegos y se produjo todo esto.
Pastor, ¿podríamos hablar un poco acerca de las 5 solas? Este es un término que se ha usado mucho también y que representa el corazón de la Reforma. Las 5 solas que se habla también son de 5, ¿cómo llamarlo? 5 conceptos claves que resumen un poco cómo fue eh, las ideas centrales con las cuales la Reforma se expandió finalmente también. Bueno, las 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron precisamente durante la Reforma Protestante y que en el fondo son un resumen de las creencias teológicas básicas de los reformadores y protestantes que entraban justamente en contraposición con lo que enseñaba la Iglesia Católica en ese tiempo. La primera sola es la sola escritura o la sola escritura, presentando la palabra de Dios como la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Es decir, ya no es lo que ordenaba el Papa, la autoridad eclesiástica, sino que ahora es la escritura la que toma el lugar de autoridad. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede venir a regular la vida del creyente. La segunda es solus Christus, para decir que la salvación se encuentra solamente en la persona de Cristo Jesús, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. La quinta es la sola gratia, la sola gracia, la salvación como un don de Dios, un regalo de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de una manera inmerecida, basada en los méritos de Jesucristo, alcanzado durante su vida, su muerte y su resurrección. La cuarta sola dice sola fide o solamente por fe. La salvación se puede recibir únicamente por fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir para tal efecto. Y la quinta, soli Deo gloria. El propósito de la salvación es que el Señor sea el que reciba, digamos, toda la gloria. Poner de manifiesto las excelencias, las virtudes del carácter de Dios. Entonces, estas frases representan, por decirlo, el corazón de la teología reformada y resumen verdades que no son negociables, que no son transables, ¿verdad? Del Evangelio. La fortaleza de una iglesia, ¿verdad?, va a depender de las verdades que sustentan, y de ahí que toda iglesia bíblica necesite abrazar estos principios y también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean transferidos o pasados de generación en generación. ¿Podemos repetir las cinco frases para que nos vaya quedando? Entonces usted decía que la primera... frases en latín. Sola Sí. escritura. Sola Ya. escritura como la autoridad máxima de fe y práctica. Solo escritura. Solus Christus. Solo Cristo. Solamente en Él se encuentra la salvación. Sola gratia. Es decir, la salvación es una obra de la gracia de Dios. Es decir, un favor inmerecido. Sola fide. La salvación la alcanzamos únicamente por medio de la fe en aquel que murió por nosotros, es decir, Cristo el Señor. Y la quinta, soli Deo gloria, es decir, el único que puede recibir la gloria es Dios. Claro. Qué importante que recordar y tener esa claridad de entender que nuestra fe, nuestra iglesia o la doctrina madre, principios doctrinales madre de lo que somos como iglesia en Chile, en Osorno, en Lebu, están en estos principios básicos acerca de la salvación, que es solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y
Solo la gloria, Solo a Dios la gloria. a Dios la gloria. Sí, qué importante tenerlo siempre presente. Quizás Tremendo legado. me imagino esas 5 frases pegadas en nuestras casas para recordarnos siempre que eso es nuestra base de nuestra fe. Y cómo se glorifica a Cristo. Yo veo que en esto lo que hizo la Reforma es poner a su posición a Cristo, el valor de su obra, lo que hizo Cristo en la cruz, porque finalmente tener esta otra imagen de una salvación por obras, como que el que tiene dinero pudiera comprarla fácilmente, o básicamente luchar por esa obra, que también es un esfuerzo, pero tenemos esta imagen del Cristo crucificado, resucitado, que toma fuerza lo que hizo por nosotros y deja como por basura todas estas otras obras que no llevan más que al infierno, porque nos niegan a Cristo, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Qué importante tenerlo siempre claro nosotros también, estas frases. Con respecto a la contrarreforma que usted mencionaba, pastor, esa contrarreforma dada por la Iglesia Católica permanece aún, es un desafío todavía de la Iglesia Católica Romana. No sé si maneja usted un poco ese tema. Bueno, hay algunos concilios que han ido modificando ciertos puntos. Pues definitivamente hoy no tenemos Inquisición, Claro. no tenemos policía eclesiástica. Ha habido sin duda una atenuación de todo esto y recordemos, por ejemplo, que no sé si recuerdo bien, el Papa Juan Pablo II, en algún momento él se para pedir perdón por la Inquisición, por ejemplo. Entonces, evidentemente, también ha habido se suavizaron estos elementos que se habían planteado a raíz de la Reforma, y hoy en día la Iglesia Católica está como en un plan más ecuménico. Claro. ¿Ya? A partir del Concilio Vaticano II, uno de los temas importantes que se plantearon fue el tema del ecumenismo, es decir, siempre ha estado ese pensamiento entre los católicos que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera y que para ser salvo, bueno, yo tengo que volverme católico. Entonces está este afán de decir, bueno, usted es protestante, usted es evangélico, pero usted puede ser mi hermano. Iglesia hay una sola, pero es la católica. Todavía está como muy presente ese pensamiento, y después que Francisco sube al papado, una de las cosas que se impulsa muy fuertemente es este afán de juntar las iglesias o hacer decrecer la iglesia, derechamente la iglesia evangélica, propiamente tal, aquí en América, que es la que tiene mucho auge, la iglesia evangélica, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que Francisco, digamos, solicitó al clero católico es que se debía, digamos, hacer decrecer el número de evangélicos y que la Iglesia Católica ganara más adeptos. Entonces por ahí vino como una corriente un poco más carismática dentro de la Iglesia Católica, ¿cierto? Claro. En el fondo es como decir, bueno, si las personas se dejan llevar por los carismas, no me refiero a los carismas del Espíritu Santo, me refiero a estas formas más, ¿cómo se puede decir?, de cultos más avivados, más fervorosos, ¿cierto? Eso. Entonces, la Iglesia Católica está como un poquito en esa parada también para atraer gente. Claro, recordemos que Francisco, él es de la orden jesuita, que fueron los comandados Claro. para llevar a cabo Claro. en su momento la contrarreforma. Así es. Sí. Sí, hay también escrito acerca de que la misma Iglesia Católica veía con malos ojos lo que ocurría con Ignacio Loyola, que eran los
precursores de... Era como, no sé si era una rama secreta en su momento, la orden jesuita, para generar la contrarreforma, pero recuerdo que por ahí leí que tenían a algunos no les agradaba mucho esa rama jesuita, que Era como muy usted dice, violenta, era muy claro, violenta, entonces claramente y por sentido común me imagino que hubo un sector de la iglesia que se opuso a ese movimiento. claro. Que, que bueno tener en la memoria, en la retina, toda esta información que hemos conversado acerca de eso. No sé si tiene algo más que agregar, mi pastor, algo que por ahí quisiera ir Bueno, como ir redondeando alguna. esto es como lo último para decir. No es lo último, no, pero para ir redondeando un poco Solamente nuestra decir idea. de que la iglesia el día de hoy, yo delante hacía un planteamiento que estoy también sacando por una plataforma virtual. Primero, ¿cuánto nos queda a nosotros de la reforma como iglesia del siglo XXI? Yo creo que no tenemos que tener temor de autoexaminarnos como iglesia. Creo que permanentemente tenemos que también irnos mirando, aprender de esta experiencia y mirarnos en este espejo que es la Santa Escritura, para decir a lo mejor sí tenemos que hacer algunos cambios como iglesia cristiana evangélica. ¿Mm? Y si hay que hacerlo, ¿cuáles son esos cambios? Yo creo que no tenemos que tener temor a los cambios si estos provienen de la palabra de Dios. Y creo que la gran enseñanza que nos deja la Reforma es que debemos examinarnos precisamente como iglesia, examinar nuestra fe, examinar nuestra práctica cristiana y hacer las reformas que sean necesarias. Pero como dije anteriormente, siempre a partir de la palabra de Dios. Yo creo que estas 5 solas la iglesia la ha conservado y la ha sabido defender. Pero creo que hay otras cosas que quizás no son tan importantes, pero gota a gota finalmente puede rebasar un vaso, que es bueno mirarlas a tiempo y decir quizás estas cosas habría que cambiarlas también. Yo tengo algunas en mente, pero no las compartiré en esta hora, todavía las guardo aquí en mi corazón nada. Claro. Sí, hay otra frase que recuerdo que tiene también, que se desprende de todo este movimiento de reforma, que es reformado, siempre reformado. O una visión de que esto no es algo que ocurrió, sino que constantemente hay un examen de ver si estamos en la fe, que caminemos correctamente frente a la Escritura. Una frase Sí, que se... eso surge de una frase latina: Ecclesia reformata semper reformanda est. Y esta goza de cierta popularidad entre el pueblo protestante, pero esa no es toda la frase. La frase completa es: Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei. ¿Qué significa eso? Que la iglesia reformada siempre está en un proceso de reforma, pero de acuerdo con la palabra de Dios. Y no tenemos que olvidarnos de eso. No es reformar por reformar, sino a partir de la palabra de Dios. Claro. Qué importante, esos principios que... ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos años cumplimos? 500, o sea, se celebran 503 años. 503 años, 503, claro. si las matemáticas siguen igual. Si no, 503. son reformadas. Eso. Sí. Claro. Qué importante pienso mientras oía, por supuesto, la Biblia y la opción o la oportunidad que tenemos en este tiempo de acceder todos a una Biblia en un idioma que podemos entender fácilmente, y si no nos gusta esa podemos ir y tomar otra que sea de un lenguaje mucho más actual todavía y leerla. Y en este tiempo, si es que todos creían esto, era porque claramente, me gustaría hacer hincapié en eso, quizás no tenían acceso a la escritura y estaba en un idioma que no dominaban la mayoría de las personas. Había que ser muy culto para poder hablar, ¿no es cierto?,
lenguaje en el cual estaba escrito y las traducciones primeras no fueron tan sencillas y costaron la vida de incluso de algunos personajes por ahí. Estaba recordando a William Tyndale, ¿cierto? La primera Biblia al inglés, igual como cercana a esta fecha. Costó la vida finalmente de esta persona. Y, y la importancia que tiene, y a veces nosotros no somos tan buenos lectores y más que lectores críticos, porque justamente estábamos hablando de esta fe que razona un poco, ¿cierto? De esta fe que piensa un poco y creo que es importante quizás retomar eso, el llamado a las personas a eso, a tomar su Biblia, pero a pensar un poco la fe también por medio de la escritura, aprovechar lo que tenemos ahora que en ese tiempo no estaba. Se pueden evitar esas catástrofes o sea, se puede evitar lo que ocurrió en ese entonces porque ahora la gente piensa un poco más, es más culta y tiene acceso a esta información de primera fuente. Entonces, sean que sea nuestra propia defensa, que la fe que tengamos es una fe que cree y no que alguien nos impone o lo que nos dicen que nosotros tenemos que creer. Es bueno que la fe que nosotros tengamos haya surgido del razonamiento de un razonamiento personal, de un acercamiento personal a la escritura y eso marca mucho una diferencia también con aquella época. Hay como también como para acercarnos un poco a nuestra realidad, algo que mencionaba el pastor al inicio, que era hay como tres grandes brazos de la reforma: el, el luteranismo, Presbiteriano. el presbiterianismo Y y el el anabaptismo, ¿sí? Es interesante también ver a qué línea de esas en algún momento se ramificaron y cómo llegó el Evangelio de alguna forma a América, a nosotros, ¿cierto? Porque también se levantó el movimiento de la Iglesia de Inglaterra, por ejemplo. En mismo Inglaterra aparecen las imágenes años después de la Iglesia Metodista con los hermanos Wesley. Estamos hablando de varios años después y de alguna manera de ahí viene el Evangelio a América y ese estudio es tan interesante poder comprender. Claro, es lo que se llama el Evangelio de la segunda ola, digamos. Se llama Claro. la primera ola todas las iglesias protestantes y luego viene lo que son las iglesias evangélicas, como la segunda ola. Hoy se habla de una tercera ola. Está hablando de las iglesias neopentecostales. Pero nosotros, por decirlo de alguna manera, llegamos a la fe a través de esta segunda ola que ya eran las iglesias pentecostales o que ya venían, digamos, como producto de lo que había sido ya iglesia establecida después de la Reforma. Ya surgen estos nuevos movimientos, estas nuevas iglesias. Claro, es interesante que seguramente en algún programa más adelante seguramente podremos hablar un poco de esa historia, porque los anabaptistas, por ejemplo, que eran un grupito que se negaban al bautismo de niños, es decir, que se les llamó anabaptistas porque no bautizaban niños, y uno tiene como idea, por ejemplo, no sé, usted, pastor, no quiere incomodarlo, pero al menos la idea del bautismo de niños, que es algo que practica la Iglesia Católica. Algunas iglesias pentecostales también lo practican, pero al menos nosotros, Iglesia Cristiana Evangélica, no lo practica, no abrazamos esa doctrina. Entonces, interesante cómo la reforma, entre comillas, el luteranismo en este caso, persiguió o tuvieron algunas discusiones con este otro grupo que no creían en el bautismo de niños, que eran los anabaptistas. Los anabaptistas después se dice que salieron de ahí los bautistas. Los bautistas dicen que en realidad su historia su inicio lo remontan prácticamente a la escritura misma. Sí, pero no, evidentemente hubo después, ya con la Biblia en mano, se fueron produciendo, digamos, ciertas modificaciones al ritual, al ceremonialismo, evidentemente, y eso también
provocó que algunos grupos se separaran de otros. Claro, claro, pero ya esa va a ser materia de otro programa, analizar la historia desde la Reforma a la Segunda Ola, que nos llegó el Evangelio a Chile a través de misioneros, porque el Evangelio no nació en Chile, vino de Europa. Hay un autor, se me olvidó en este momento, pero tiene apellidos más españolizados, chileno, Vázquez, si no me equivoco, que es un cura católico, pero él escribió la historia de la iglesia protestante en Chile. Ese libro obviamente ya no lo imprimen, ya no lo editan, porque aunque lo editaran no sé si alguien lo compraría, pero a mí me llegó un tomo mientras estudiaba, y yo lo conservo como una joya, porque realmente hay un planteamiento muy objetivo de cómo se fue dando este tema de la iglesia evangélica en nuestro país, y quizá en algún momento podamos compartir algunas cosas al respecto. Sí, sería muy, muy interesante saber cómo llegó a nosotros Claro. El Evangelio, la fe. Cómo fue que ahora nosotros seguimos hablando de este tema y el Evangelio se nos predicó porque entendemos que del momento en que Jesús asciende, la orden y el llamado era a predicar a todas las naciones, ¿verdad? Las buenas nuevas, las enseñanzas de Jesús. Así que gracias a Dios hoy estamos aquí por esa misma causa y recordaremos este 31 de octubre ya con una información un poco más fresca de lo que significa. Bueno, nosotros antes de terminar el programa siempre tenemos un momento de recomendaciones. Todavía no tenemos el video para hacer la entrada a este momento. La fanfarria. Eso. No. Sí, estamos a la espera de eso. Pronto vamos a usar más la tecnología a nuestro programa. Pero entiendo, Pastor, que usted estuvo al tanto de esto. ¿Alguna recomendación? ¿Alguna alabanza? ¿Algún libro? ¿Algún tipo de película, documental? Recomendaciones al cierre. Eso, recomendaciones al cierre. Recomiendo un libro. Yo creo que está a la venta todavía en las librerías cristianas. Se llama Lecciones de la historia que no podemos olvidar. El autor es un pastor pequeño, ya en 83 años. Él escribió, no creo que escriba ahora, se llama Abrahao de Almeida, y este libro fue editado por Editorial Vida. Se puede encontrar, yo creo, todavía en las librerías cristianas, y es muy consistente con todo lo que es esta historia de la reforma, de los reformadores. Es un librito bien interesante que yo se lo recomiendo. Lecciones de la historia que no podemos olvidar. Abrahao de Almeida, Editorial Vida. Sí, aquí también tengo la portada en internet. ¿Sí? ¿Lo encontraste? Sí, bueno. sí. Ya, muchas gracias. Esto lo vamos a publicar ahí en el Facebook. Antes que Juanito, yo creo que Juanito ya lo publicó, que es nuestro corresponsal. Sí. No sé si estará al aire con nosotros, pero lo vamos a publicar también para que tengan acceso. Claro. Muchas gracias, Pastor Josías. Sí, mira, yo voy a hacer una recomendación diferente. Antes que sí, yo no adquirí, en verdad me regalaron igual un libro acerca de la historia de los evangélicos en Chile que escribió Juan Ortiz. No lo voy a recomendar porque me falta mucho por leer todavía, entonces no puedo recomendar algo que no he terminado de leer. Pero es este tomo que lo ven por acá, tiene una portada muy bonita, de 1810 a 1891 en esta ocasión. Creo que son 2 tomos, no estoy seguro. Pero 1810 a 1891. Es bien. Ah, desde el ¿cómo se llama? De la patria de 1810, Claro. desde la primera Junta de Gobierno. De la primera Junta de Gobierno. Mira, hasta el momento es bien interesante. Está basado en los hechos noticiosos también, por ahí, portadas de diarios, etc. Pero esa no es la recomendación de la semana. Si es que cuando pueda terminar de leerlo, yo obviamente voy a poder recomendarlo. Pero quiero recomendar un grupo musical. Una recomendación diferente que no hemos hecho durante estos días. Que está acá, la pueden encontrar en Spotify. Seven se llama la banda. 7 tuvieron que ponerle porque había muchas cosas con Seven. Entonces, para entrar a Spotify, tuvieron que añadirle ese 7. Pero en YouTube está solo como Seven.
Y si lo va a buscar en Spotify es 77. Son mexicanos y hacen música para alegrar, no, música cristiana, ¿cierto? Hay un álbum que Cristiana. ellos Ah, tienen que se llama La mejor versión de mí. Es una especie de... Mira, no me acuerdo el género ahora, pero como... Es como muy un espíritu de verdad, ese mismo estilo. ya. Rock pop. Claro, una especie de rock pop. Una banda muy poco conocida, entonces de repente cuando ya nos aburrimos de escuchar las canciones que siempre escuchamos, podemos ir a esta banda de Ok. solo 7000 oyentes. Ya. Bueno, yo la recomendación que quisiera hacer esta semana es un librito que es la continuación de otro libro que es un clásico de la literatura cristiana y reformada, que es El Peregrino, de John Bunyan, ¿sí? El Peregrino, la historia escrito por John Bunyan, que es hermosísimo, quizá uno de los libros que expresa la vida de un cristiano, el Evangelio, Ha de una sido manera llevado al cine, didáctica. Sí, sí, hay películas, para está en los que YouTube no les también. gusta leer mucho. Sí, y De la repente película, a los jóvenes no les gusta leer mucho, pero está en el cine claro, y también está inclusive en dibujitos. para niños, Está sí. de una manera muy didáctica para niños. Hay dos versiones en el cine, hay una versión antigua y una versión nueva. La de El progreso del Peregrino y peregrino. La Peregrina. Sí, eso Dos. es lo que yo quería recomendar. El librito que tengo acá, que es La Peregrina, de John Bunyan. Creo que hay una película, pero está la película antigua, no está la versión moderna, me parece. Sí, para mujeres, para las hermanas, este librito es de mi esposa, ella lo leyó, es muy cortito, ella me lo fue leyendo, yo recuerdo, ella lo leía y yo lo escuchaba y muy hermoso, porque John Bunyan tenía la capacidad muy hermosa de poder representar realidades espirituales en personajes y de cómo esas luchas espirituales que vivimos también, él las representa en personajes. Es muy didáctico, muy hermosa la forma como expresar, por ejemplo, el temor. Había un personaje que se llama Temor o Misericordia y Ayuda. Y hay personajes ahí que tienen el nombre de estas situaciones que uno siente y que expresan muy bien, nos muestran los caminos bíblicos acerca de situaciones difíciles en la vida, de la vida cristiana, de nuestro caminar. Así que les recomiendo, no solo el libro, porque el librito no lo tengo, que yo parece que lo tenía, pero no lo tengo. Pero La Peregrina, El Peregrino, las dos recomendados en tanto en libro como en películas. Véanlo, es hermosísimo, hermosísimo. La parte que más me gusta, cuando Peregrino cargando sus pecados llega a la cruz y esos pecados desaparecen al poner su fe en Jesús, al darse cuenta de la obra de Cristo, sus pecados desaparecen, son borrados y les es dado una nueva vestidura, una nueva persona, un nuevo pacto, un nuevo inicio para su vida. Así que les animo, es muy fácil de encontrar, está en YouTube, El Peregrino y el librito La Peregrina. Eso. Libritos que va a encontrar muy rápido también en formato PDF, así que para los más Ah, sí. osados lo va a poder encontrar muy fácil ahí Sí, no hay en cualquier excusa para formato. no leerlo o verlo. Ninguna. Claro. Podría aprovechar el 31 de octubre y Claro, disfrutar del así filo o es. leer juntos en familia. Eso. Bien, estamos llegando casi al final en realidad, no casi de nuestro programa. Ha sido un programa muy intenso en información, que gracias a Dios y a la tecnología, verdad que tenemos a la mano este programa que ha grabado y cualquiera que quiera usar de referencia o está por ahí pensando, hoy tengo que hablar en los jóvenes de la reforma, a ver dónde busco información, tiene un programa donde encontrar algunos detalles, alguna información en general resumida, sin duda, porque es muy extenso el tema, pero va a estar el programa aquí para todos los que lo vayan a necesitar, sobre todo en estas fechas. Aviso, el 31 de octubre también tenemos nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica un culto nacional organizado por el Presbiterio. Así que estamos todos invitados a participar en la página de Facebook del Presbiterio. Seguramente vamos a estar compartiendo el link a nuestra iglesia local. Pero a los hermanos también que están viendo este programa de la iglesia, también tienen invitados a compartir este culto que se va a comenzar a hacer una vez al mes.
Así que estemos todos muy atentos a esta información que es algo que estaba faltando para nosotros, al menos como iglesia a nivel nacional. Un culto nacional va a estar predicando nuestro obispo en esta oportunidad, así que imperdible para este fin de semana, sobre todo nosotros que estamos en cuarentena. Usted no se lo pierda, como dirían por ahí. Eso, me gustaría concederle palabras finales a nuestro invitado, alguna recomendación, alguna frase que quisiera dejar acá que trascienda en el tiempo, no sé. No, solamente agradecer la invitación. Me parece importante que estén de esta manera también distribuyendo la palabra y el conocimiento de Dios. Que el Señor les siga bendiciendo, que pueda la audiencia aumentar cada día. Y un saludo a todos los que han estado allí conectados, a los jóvenes de la iglesia y de manera muy especial a los pastores de la iglesia. Gracias. Muchas gracias, pastor. Perfecto. Un abrazo para todos entonces, siempre nos da mucho gusto compartir con todos ustedes. Una vez más la gratitud a Pastor Sergio, vamos a ocupar formalidades, por compartir con nosotros, por darse este tiempo. Tuvimos una serie de inicios fallidos hoy día, pero logramos llevar a cabo este espacio. Así que gracias a Dios también por eso. Así es. Salimos adelante. Claro. Así. Gracias. Eso es. Bien, nos despedimos entonces. Muchas gracias por sintonizarnos este miércoles. Esperamos encontrarnos el próximo miércoles, si Dios así nos da la vida y lo permite, con un nuevo invitado, un nuevo tema, pero deseando siempre que sea de edificación para la iglesia, para todos los que nos escuchen, ¿sí? Por mi parte me despido, un abrazo, que tengan un muy buen fin de semana ya, y que participen en su iglesia, estén apoyando al pastor en las actividades que de esta forma se están haciendo. No dejen solo a los pastores, tengan ideas, trabajen todos para la causa del Señor, desde la disposición de elementos que tenemos. Así que un abrazo a todos, que estén muy bien. Perfecto. Chao, chao. Amén. Chao. Anoche se abrió la puerta de él, anoche se abrió la puerta de él y a mi corazón se vino la paz, a mi corazón se vino la paz. La cosa es que yo hoy puedo creer, la cosa es que yo hoy puedo creer que Jesús te salva y sigue siendo el rey.